Entonces, la solución de este problema, que es un problema tipo PSU, se resuelve de la siguiente manera. Se comienza resolviendo el exponente del 2, ¿ya? Y yo también traspasé este decimal 0,125, lo pasé a fracción. Por lo tanto, me queda esto que está aquí. Como tenemos una suma de dos logaritmos, yo puedo escribir este logaritmo como uno solo, en donde los argumentos de ambos logaritmos se van a multiplicar. Por eso es que me queda aquí logaritmo de 250 multiplicado por 40. Esta es una propiedad de los logaritmos donde cuando yo tengo dos que se estén sumando, puedo escribirlos como uno solo, multiplicando los argumentos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y el decimal 0,125 lo traspasé a fracción, tomo todo el número, ¿no es cierto?, 125, y lo divido por una potencia de 10, que tiene tantos ceros, 1, 2, 3, como números haya después de la coma, 1, 2, 3, por eso es que está partido por 1000. Y todo eso me queda elevado a x. Aquí era importante, no lo escribí, pero es importante que coloquen paréntesis, porque está toda la fracción elevada a x, no solo el numerador, que es lo que está diciendo ahora sin paréntesis. O sea, sin paréntesis lo que está diciendo aquí es que solo el 125 está elevado a x. Por eso es que aquí me faltó, y es importante escribirlo, los paréntesis, que los escribí más abajito, como aparece aquí. Entonces, resolví la multiplicación y el logaritmo de 250 multiplicado por 40, eso me resulta 10.000. Chiquillos, les encargo por favor que apaguen sus micrófonos y los prendan solamente cuando quieran hacer alguna pregunta o dar alguna respuesta, porque se está escuchando todo. Entonces, 250 lo multiplico por 40, me da los 10.000 que está aquí, y el 125 lo escribí como una potencia de 5 elevado a 3, y el 10 también lo puedo escribir como 10 elevado a 3, entonces me queda una fracción de 5 décimos elevada a 3, y todo eso elevado a x. ¿Ven la importancia de los paréntesis? Están medio amorfos mis paréntesis, pero se entiende que son paréntesis, ¿verdad? A ver. Ya, resulta que el 125 yo lo puedo escribir como 5 por 5 por 5. ¿Eso lo saben o es algo nuevo? Entonces, el 125 lo descompongo en 5 por 5 por 5, y el 1000 lo descompongo en 10 por 10 por 10, y me doy cuenta que esto es 5 elevado a 3 y esto es 10 elevado a 3, por lo tanto la fracción 5 décimos está elevado a 3, que es lo que tengo aquí. Ahora bien, por otro lado, yo podría esto de aquí simplificarlo, y si ustedes se fijan, 5 décimos es un medio, me quedaría 1 por 1 por 1, y en el denominador me quedaría 2 por 2 por 2, que sería la simplificación de 5 partido en 10, un medio. 5 partido en 10, un medio. Y 5 partido en 10 me da un medio. Que en el fondo es lo mismo a lo que yo voy a llegar aquí cuando avance en esto, ¿no es cierto? Que es invertir, como dice el Seba, y me va a quedar el 2 elevado a 3, que es lo mismo que aquí tener un medio elevado a 3. O sea, si yo simplifico 5 partido en 10, eso me da un medio. Entonces también tengo el 1 medio elevado a 3, lo mismo que tengo acá. Entonces son formas diferentes de expresar un número, de modo que a mí me convenga para llegar a lo que estoy buscando. Yo, como sé trabajar con los logaritmos,
sé que tengo que buscar igualar la base 2, o sea, que aquí tenga base 2 y que aquí tenga base 2 para trabajar después con los exponentes. Entonces busco la forma de que esto que es 125 partido en 1000 se transforme de alguna forma en 2. La potencia, ¿no es cierto? Luego de que ya trabajamos con la potencia, el logaritmo en base 10 de 10.000 nos da 4, porque 10 elevado a 4 nos da 10.000, ¿no es cierto? Que es la definición de logaritmo, por eso es que nace este 4 aquí. Y multiplico los exponentes, 3 por x me da 3x, porque tengo una potencia de otra potencia. Multiplico los exponentes y me queda eso de ahí. Luego invierto la fracción, como decía el Seba, ¿no es cierto? Cuando yo la invierto, el exponente que estaba positivo como 3 me queda negativo como menos 3, y aquí me vuelve a faltar el paréntesis, ¿ya? Porque es el 10 quintos completo el que está elevado a menos 3. Pero después nos damos cuenta que 10 quintos es lo mismo que 2. Entonces, cuando tengo las bases de mis potencias igualadas, puedo trabajar solo con los exponentes y me va a quedar una ecuación de primer grado simple, donde el 3 negativo voy a escribirlo al otro lado de la igualdad dividiendo y me va a quedar que la fracción es menos 4 tercios. El 4 sale de que el logaritmo en base 10 de 10.000 es igual a 4. Este logaritmo, el resultado de calcular este logaritmo es 4, porque 10, que es la base que no se ve, elevado a 4, que sería como se resuelve por definición el logaritmo, me da el argumento que sería 10.000. Si tú después lo resuelves 10 por 10 por 10 por 10, que sería 10 elevado a 4, te vas a dar cuenta que eso da 10.000. Por eso es que el 4 está ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y el 40? El 40... ¿Cuál 40? Ah, porque el 40 es parte aquí en el enunciado. Te dice el 2 está elevado al logaritmo de 250 más el logaritmo de 40. Entonces, como son dos logaritmos que se están sumando, los escribo como uno solo con los argumentos multiplicándose, que es una de las propiedades que vimos en la clase anterior. Que si se estaban dos logaritmos sumando, lo escribo solo uno con la multiplicación de los argumentos. Por eso se multiplica el 250 con el 40. Dado que el logaritmo de 5 es igual a 0,7, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera? Y este ejercicio no lo pudimos resolver la otra clase, ¿se acuerdan? Porque nos faltaban varias definiciones y conceptos. Ahora ya tenemos más información, entonces vamos a intentar hacer la primera, ya solucionar esta primera, ver si es verdadera o no el primer enunciado, y tenemos que el logaritmo de 5 es igual a 0,7. Esto significa que el 10 elevado a 7 décimos, que es lo mismo que 0,7, pero aquí lo escribí en forma de fracción, va a ser igual a 5. Entonces, el logaritmo lo escribí en forma de potencia con el exponente en forma de fracción, no como decimal. Luego voy a elevar todo esto de aquí por 3, elevado a 3, es decir, a ambos lados de la igualdad voy a aplicar el exponente 3. Como vimos aquí, o como tenemos aquí la propiedad de potencia de una potencia, ¿no es cierto? Aquí está la explicación de por qué se multiplican los exponentes. Podemos después aplicarlo acá y me va a quedar, ¿no es cierto?, que el 7 décimos lo voy a tener que multiplicar por 3. Y recuerden que en las fracciones multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. El 3 tendría denominador 1 porque es un entero, por lo tanto me queda 3 por 7, 21, y 10 por 1, 10. Y
y el 5 me queda elevado a 3, que es 125, ¿no es cierto? Aquí yo hice el cálculo ya inmediatamente, o sea, 5 elevado a 3, 125, y 10 elevado a 7 décimos elevado a 3 me da 10 elevado a 21 décimos, que es lo que tengo aquí. Y si escribo eso en forma de logaritmo, es logaritmo de 125 en base 10, ¿no es cierto? Que es la base que está aquí. Me queda igual a 2,1, que es el 21 décimos escrito en forma de decimal. Aquí está en forma de fracción, aquí está en forma de decimal. Siguiente ejercicio. Vamos ahora a resolver el segundo enunciado y nos vamos a dar cuenta que, bueno, también transformo el logaritmo del enunciado principal, lo transformo en potencia, me queda lo mismo que en el ejercicio anterior, el 10 elevado a 7 décimos, ¿no es cierto? El exponente en forma de fracción es igual a 5. Como me están diciendo que el exponente tiene que estar negativo, es decir, lo tengo que transformar a menos 0,7, yo voy a multiplicar los exponentes por menos 1, para que aquí me quede menos 7 décimos, que es menos 0,7, ¿no es cierto? Y ver si me da el logaritmo de 0,5. Y nos vamos a dar cuenta que si multiplico por menos 1, esto me da menos 7 décimos, ya logré que el exponente sea negativo, menos 0,7, es decir, logré esta parte de aquí. Esta parte de la igualdad ya la tengo lista. Y recuerden que cuando tengo un entero, este entero está partido por 1, y si lo elevo a menos 1, tengo que invertir la fracción que se forma con mi entero partido en 1, que sería un quinto. Por eso es que aquí aparece este un quinto, porque es el resultado de yo haber elevado el 5 a menos 1. Y aquí está la explicación de por qué queda como fracción, ¿no es cierto? O por qué se invierten las fracciones cuando elevamos a un exponente negativo. Y nos damos cuenta que un quinto en decimal es 0,2, por lo tanto, si yo transformo esto a logaritmo, me va a quedar que el logaritmo en base 10 de 0,2 es igual a menos 0,7, por lo tanto, la segunda afirmación no está correcta, ¿ya? No es el logaritmo de 0,5, sino el logaritmo de 0,2, el que me va a dar igual a menos 0,7. Ya. Y el último es el más sencillo de todos, porque nosotros en la clase anterior, dentro de las propiedades que teníamos de los logaritmos, era que el logaritmo en cualquier base con argumento 1 me da 0. Por lo tanto, si multiplico el logaritmo de 1, que es 0, lo multiplico por logaritmo de 5, eso me va a seguir dando 0, y el 0 es distinto del 0,7. Por lo tanto, la tercera también sería falsa, así que de las afirmaciones que nos presentan ahí, la 2